بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين السلام والصلاة على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى Muhammad وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, la paz y las bendiciones de Dios sean con el profeta Muhammad y su descendencia purificada. Bien, bienvenidos nuevamente a estas clases de leyes prácticas o ahkam. Vamos a continuar viendo las dudas en el rezo. Bien, en un principio lo que vamos a ver son algunas reglas generales como para seguir en el momento de rezar. Bien, la primera regla general, si es algo que podemos corregir, digamos, entre estas dudas que habíamos dicho, debemos corregirlo. Si en vez de corregirlo decimos, bueno, no sé qué hago, o sea, no quiero hacer eso y rompo la quibla, por ejemplo, corto el rezo para volver a hacer todo el rezo en un principio, es un pecado, es un error, digamos. Hay que informarse lo mejor que podamos y si sabemos qué es lo que tenemos que hacer, en el momento de la duda debemos practicar esa duda, no, digamos, romper el rezo de forma así arbitraria. Bien. Nuevamente, siempre, la segunda regla, siempre debemos pensar, en la medida de lo posible, en la medida que no corte la secuencia del rezo, si podemos ya encontrar una certeza en las cosas que dudamos, si son dos posibilidades, digamos, tratar de buscar la certeza. Bien, la 3, como regla general, como habíamos visto en la clase anterior, siempre tenemos que pensar que hicimos la mayor cantidad de rakas. Por ejemplo, dudo entre 3 y 4, entre 2 y 4, siempre pensamos que hicimos 4. Ahora bien, cuando son más de lo normal, como son 5, es una excepción. En ese caso no pensamos que hicimos 5, sino que de otro modo. Bien, los rezos de precaución de Ixtiot, que ahora los vamos a ver en un rato, cómo hacerlos. Si yo quiero hacer, si son 2 parados, una raka, digamos, parado, lo podemos hacer o esa raka parada o 2 sentados, esa elección, cualquiera de esas dos. O sea, el rezo de precaución se puede hacer tanto parado como sentado. En el caso de hacerlo parado, es una raka, en el caso de sentado son 2 rakas que equivalen a una raka. Bien, el suyud de sahú o omisión se hace la mayoría de las veces por una cuestión de haber agregado o olvidado alguna parte del rezo. Normalmente, si por ejemplo hablamos durante el rezo sin intención, ¿no? Debemos hacerlo. Los otros ejemplos que habíamos dicho, a veces entre 4 y 5, agregué una raka, con lo cual debería hacer los 2 de sahú, que también vamos a verlos en la siguiente clase cómo los hicimos. Bien, cuando debemos hacer 2 rakas de precaución parados, como en el caso de la duda entre 2 y 4 rakas, no es lo mismo que hacer 4 sentados, no es lo mismo como el caso que acabo de decir de una raka de precaución parado, que es 2, no es lo mismo 2 rakas de precaución con 4 sentadas, solo en el caso de una raka. Bien, la última regla general, la 8, decimos, si yo estoy parado y tengo una duda corregible, debo sentarme como forma normal. y tomar como que hice uno menos de las posibilidades. Por ejemplo, entre 4 y 5.
entre 4 y 5, me siento y pienso. Pienso como si hubiese hecho entre 3 y 4. Entonces lo corrijo de esa forma. Es decir, me siento como si hice 3 y 4, ¿qué hago? Digamos, termino el rezo y hago una de precaución. Bien. Son reglas generales que de todos modos están incluidas en la clase anterior, pero esto es como para tener una guía general. Bien, vamos a continuar entonces con las reglas de las dudas. Algunas de las dudas que no hace falta corregir, digamos. Por ejemplo, como habíamos dicho antes, cuando estamos en el siguiente paso, y estoy en el rukú y estoy pensando, hice las 2 suras, no hice nada, ya estoy en el rukú, no debo volver, no hay que prestar atención a esa duda. Cuando terminé el saludo, esto después lo vamos a ver en detenimiento cada uno de estos puntos, terminé el saludo, o sea, yo supuse que hice todo el rezo completo y ahí me entra la duda. ¿Hice correcto, no lo hice correcto? ¿Cuánta cantidad hice? Bueno, esas dudas no hay que prestarle atención. Las personas que dudan mucho, después vamos a ver quién es, en árabe se le dice kathir el-shak, alguien que duda mucho, digamos. Vamos a ver cuál es la función de esta persona. Cuando uno está siguiendo a alguien en el rezo, digamos un imam o alguien que dirige el rezo, y tenemos duda, ¿hizo 2, hizo 3? Si tenemos duda, no debemos prestar atención a esa duda. Ahora, si tenemos certeza y sabemos que está haciendo mal, es nuestra función decirle, hacer en voz alta, por ejemplo, el imam cree que está en el segundo raka y empieza a decir el tashahhud. Nosotros tenemos certeza, no duda. Tenemos certeza de que estamos en el segundo raka. Entonces lo que empezamos a hacer, estamos en la primera raka, perdón. Hacemos el Allahu Akbar en voz alta, por ejemplo, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, para que él se entere, digamos, de lo que está haciendo mal. Pero no es lo mismo si, bueno, nosotros estoy en el segundo, en el tercero y el imam tiene seguridad en lo que está haciendo, seguimos al imam. Es de los dos lados, digamos, tanto del caso del imam lo mismo, si el imam tiene duda, por ejemplo, tiene una duda y ninguno de los mamun, perdón, y el mamun, o sea, el que sigue, lo está siguiendo, lo está corrigiendo, tiene que encontrar la certeza en esa persona que lo está siguiendo, no debe permanecer en la duda, digamos. ¿Qué pasa con lo que habíamos dicho recién? La duda después del saludo final. Nosotros supusimos que habíamos terminado todas las rakas del rezo y de golpe tenemos duda. ¿Qué? ¿Hice todo? ¿No hice todo? ¿Lo hice correcto? Bueno, en el caso de que es una parte, digamos, no debemos prestar atención a la duda. En el caso de que sea, hice todas las rakas, no hice todas las rakas, tampoco debemos prestar atención a esa duda. Únicamente cuando se anula es cuando, por ejemplo, en el único momento en que debemos prestar atención a esa duda después del saludo es cuando tengo duda entre que hice 2 cosas que son incorrectas. Por ejemplo, digo, ¿hice 5 o 6 rakas? No, las 2 son incorrectas, con lo cual ahí deberíamos volver a hacer el rezo. No es lo mismo si es entre 4 y 5 o demás, porque suponemos que hicimos 4. Bien. اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها وكل أسمائك كبيرا اللهم إني أسألك بأسمائك كلها. La persona, ¿quiénes son los que pueden llamarse Kasirul Shak o la persona que duda mucho? Es una persona que, por ejemplo, en el mismo rezo duda 3 veces. Está en el primer raka, está en el segundo, en el tercero, en el cuarto, duda 3 veces. Esa es una forma. La otra es que durante 3 rezos seguidos tiene dudas. Digamos, esa persona también se puede considerar que es una persona que duda mucho. ¿Qué quiere decir esto? Tiene una solución y tiene un remedio, digamos, que es no prestar atención a estas dudas. Porque si nosotros dejamos que gane influencia esa duda, después se va a ir incrementando y va a ser cada vez más difícil mantener la concentración en el rezo. Entonces lo que debemos hacer es, esas dudas cuando se repiten así de forma sucesiva en nuestros rezos, dejar de prestar la atención de forma tal de que el waswas, como decimos nosotros,
esa especie de susurro que nos dice no hiciste 3, 4, hiciste 5, que desaparezca, digamos, no prestarle atención. Bien, hay otra forma intermedia también para eliminar esta duda constante, siguiendo algunas reglas básicas. Por ejemplo, no sé en qué raka estoy. Bien, ¿qué es lo que hago normalmente? Como habíamos dicho en las reglas generales, pienso que hice la mayor. Siempre que me entra esa duda, ¿cuántas hice? Voy siempre al mayor. Es una forma de ir estabilizando esta duda y que de alguna forma encontrar una solución rápida y que no nos gane este estado de duda permanente. Bien. Ahora, cuando dudo entre un número, por ejemplo, hice 3 o hice 5. El 5 que estaría directamente anulándose el rezo, con lo cual no debo prestar atención. Digo, pensar, hice 3. Entonces, de ese modo también estoy alejando un poco este fantasma, o digamos, no fantasma shaitán, digamos, este demonio. Bien, en el caso de las partes del rezo, es parecido a lo que dijimos recién. Por ejemplo, tengo duda entre dos cosas, ¿hice 1 o 2 sujud? Lo que voy a pensar es lo contrario a lo que anule el rezo, o sea, lo que me permita seguir rezando y lo que no me haga entrar en este estado. Entonces, por ejemplo, hice 1 o 2, supongo que hice 2, de forma tal de que salirme de este embrollo, digamos. Bien, había explicado de forma un poquito corta el tema de las dudas del imam y del mamún. Creo que se quedó claro. Si el imam tiene duda y el seguidor, el que sigue en el rezo, tiene certeza, debe corregir. Si el seguidor tiene duda y el imam está certero, debe seguir. Y viceversa, digamos. Es una relación complementaria, digamos. Bien, en los rezos preferibles no hay que prestar atención a las dudas. Es como lo mismo que con el caso del Kasir Shak. Tratamos de corregir en la medida de lo posible, pero no tenemos que hacer mucho, digamos, problema porque son rezos preferibles. Y la idea de los rezos preferibles es que uno haga el esfuerzo de hacerlos. Y si encima, como sabemos que digamos, este was a veces es complejo, donde nos va a atacar es también de ese lado. Entonces, para evitar caer en estas dudas y mantener ese espíritu de sentirse bien de, bueno, estoy haciendo rezos preferibles, que bueno, directamente lo que hacemos es no prestar atención a esas dudas y hacer los rezos preferibles de la forma y en la medida en que podamos hacerlo, como vimos antes, que hay un montón de condiciones que no son necesarias en el rezo preferible. Esta es alguna de estas cosas, digamos. Bien, vuelvo a repetir de forma rápida el tema de cuando dudo si hice el rezo. ¿Qué pasa si dudé si hice el rezo o no? Si estoy dentro del horario, por ejemplo, dudo si hice el rezo del mediodía o el de la tarde, estoy dudando y todavía no he llegado al horario del Magreb, lo que debo hacer es volver a rezar, o rezar en realidad, porque si tengo la duda quiere decir que no sé si recé o no. Ahora, si pasé el Magreb y dudé, yo digo, creo que lo hice pero no sé, lo tomo como que lo hice porque ya pasamos el momento del rezo. Bien. Es muy importante que la persona que duda mucho no le preste atención a esas dudas, como volvemos a repetir nuevamente. Una persona que esté constantemente dudando, que no presta atención. Lo mismo en este caso, en el caso de ¿hice el rezo o no hice el rezo? Si había estado ya dudando antes también dentro del rezo y ahora encima me viene esta duda nuevamente también, no debemos prestar atención y debemos, digamos, darlo como que rezamos. Bien. Las dudas con respecto a si hice el rezo de forma correcta o incorrecta. Bien. Si dudo, ¿realmente lo he hecho bien? Habíamos dicho después del salán, de haber terminado de rezar, no debemos prestar atención. Aun cuando sea dentro del horario, o sea, aun cuando sea todavía falte para que termine el horario del
mediodía y tarde, o sea, no hemos llegado al Magreb, o aunque hemos llegado al Magreb. Cualquiera de las dos opciones no debemos prestar atención a estas dudas, porque con respecto a las partes y a la corrección del Magreb. Ahora bien, acá hay un ejemplo que es un poco complejo y que algunos lo toman en cuenta, otros no lo toman en cuenta. La diferencia entre creer haber hecho algo y tener duda. Algunos marjas dicen directamente es exactamente lo mismo. Creer sin tener certeza es lo mismo que tener duda, digamos. Pero hay otros que dicen no. Entonces dan algunas opciones en las que debemos hacer. Bien. ¿Qué pasa, por ejemplo, lo que habíamos hablado antes? Cuando pasé y yo estoy en el suyud y creo que hice la sura. Es lo mismo que la duda en ese caso y lo tomamos de ese mismo modo. Ahora, si todavía no he pasado, hay que tomarlo exactamente del mismo modo que la duda. Hay un solo ejemplo en que por ahí se podría considerar justificado esta división entre creer sin certeza y dudar, que es que, por ejemplo, yo no sé si hice el rukú o no, el último, y estoy parado, ¿bien? Estoy parado y no sé, ¿hice el rukú o no hice el rukú? Y estoy por ir al suyud. ¿Qué es lo que hago? En ese caso, yo creo que lo hice, no tengo duda, creo, pero no tengo certeza. Es casi lo mismo nuevamente que la duda, pero ¿qué es lo que debemos hacer en ese caso? Yo creo que lo hice. Bueno, creo que lo hice, sigue teniendo un estado de duda. Entonces, ¿qué hago? Lo vuelvo a hacer y después, una vez que termino el rezo, debo volver a hacer todo el rezo. Es una duda muy pequeña y, como decía antes, algunos marjas directamente consideran que es lo mismo que la duda y que debemos practicar igual que la duda. Pero algunos otros no hacen esta pequeña distinción. Bien, ¿cómo hago el rezo de estiot o precaución que habíamos dicho antes? Este rezo se hace, si es de una raka, es leyendo solo la sura Hamd, pero en voz baja, ni siquiera el Bismillah lo decimos en voz alta. Es todo en silencio, hacemos como si fuese una raka común, la terminamos, hacemos el testimonio y el saludo. Es como si fuese un rezo de una raka, únicamente que la sura Hamd la hacemos en voz baja completamente. Bien, ¿cuáles son las diferencias que tiene este rezo de precaución? Bueno, habíamos dicho primero que hasta el Bismillah se dice en voz baja. Después, no hace falta tampoco decir en voz alta la intención. Eso tampoco hace falta en otros rezos, pero acá directamente no debemos decirlo en voz alta. Directamente, una vez que terminamos, digamos, el salat, en el que tuvimos una duda, vamos directamente hacia el rezo de estiot sin hacer ni hablar, ni pensar en el niat, pensarlo sí de corazón, sí, pero no sin decirlo. Y con esto decíamos en voz baja, digamos. Bueno, hay un pequeño acá punto. Por ejemplo, soy una persona que reza sentado por distintos motivos, por edad o por enfermedad además. Estos dos rezos sentados equivalen a una raka o equivalen a dos rakas. En el caso de una persona que está rezando sentado, van a equivaler, cada raka sentada va a equivaler a una raka parado. Es decir, debo una raka de estiot, hago una raka sentado. Debo dos rakas de estiot, hago dos rakas sentadas. Eso sería, en el caso de la persona que está forzada a rezar sentado, porque ya de por sí implica un esfuerzo tener que hacer ese rezo. Ese rezo en general, digamos, por algo lo hace sentado. Bueno, y hasta aquí hemos llegado por la clase de hoy. Espero que haya sido claro. Y terminamos esta clase con un saludo al profeta Muhammad y a su descendencia purificada. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الله يا الله يا قابل التوبات يا سامع الأصوات يا رافع الدرجات يا
حسنا